Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi hermanastra huyó con mi prometido a una semana de mi boda, enviándome postales para torturarme y ahora viene arrastrándose. Me encontraba hundida en un abismo de confusión y desconsuelo hace aproximadamente 4 años, cuando estaba a punto de dar un paso significativo en mi vida y unirme en matrimonio con Greg, mi pareja desde la universidad, ambos con 28 años en ese momento. Habíamos compartido un vínculo especial durante nuestros años universitarios y a los 23 decidimos comprometernos con la ilusión de un futuro juntos. Sin embargo, apenas una semana antes de nuestra boda, mi mundo se derrumbó cuando Greg y Melissa, mi hermanastra de la misma edad, decidieron fugarse, dejando atrás solamente una carta que revelaría una dolorosa traición. En aquella misiva, Greg confesaba haber iniciado una aventura con Melissa pocos meses después de nuestro compromiso, llegando a la conclusión de que no podía casarse conmigo, pues sería injusto para todos los involucrados, especialmente para Melissa, quien según él era su verdadero amor. Afirmaba que el universo me había utilizado simplemente como un medio para guiarlo hacia su alma gemela, por lo que ya no podía continuar a mi lado, engañándonos con la ilusión de un futuro feliz juntos. Y así, sin más, desaparecieron de mi vida hasta hace poco tiempo. Afortunadamente, los padres de Greg asumieron todos los costos de la boda, por lo que no tuve que enfrentar una carga financiera, pues estaban profundamente avergonzados por las acciones de su hijo. Sin embargo, ese fue prácticamente el último contacto que tuve con su familia, ya que no había más razones para interactuar. Por otro lado, mi propia familia estaba sumida en una profunda consternación. Mis padres, llenos de ira, incluso consideraron contratar un detective privado para rastrear el paradero de la pareja fugitiva y traerlos de vuelta para obtener respuestas. Es importante mencionar que mi padre es en realidad mi padrastro, pero ha sido una figura paterna para mí desde mi más tierna infancia, por lo que siempre lo he considerado como mi único y verdadero padre, ya que nunca conocí a mi progenitor biológico. Este último abandonó a nuestra familia poco después de mi nacimiento, renunciando a sus derechos sobre mí y desapareciendo sin dejar rastro. Posteriormente, cuando yo tenía 8 años, mi madre se casó con el hombre que se convertiría en mi padre. Melissa y yo solíamos asistir a la misma escuela, lo que propició el encuentro entre nuestros padres. Sin embargo, por razones desconocidas, Melissa desarrolló una profunda animosidad hacia mí y comenzó a maltratarme durante los años siguientes. Se convirtió en una auténtica acosadora y junto a sus amigos me sometían a un constante hostigamiento en el entorno escolar. Su crueldad no se limitaba a las aulas, sino que perseguía cualquier oportunidad para hacerme sentir miserable, incluso en nuestro hogar. A pesar de mis reiteradas quejas a nuestros padres y sus intentos de reprenderla, nada parecía suficiente para detener su comportamiento, pues ni siquiera mostraba temor ante la autoridad parental. Así, Melissa continuó con su implacable acoso, convirtiendo mis años escolares en una pesadilla absoluta con la complicidad de sus secuaces. La madre de Melissa tampoco estaba presente en su vida, pero por razones trágicas. Había fallecido unos años después del nacimiento de Melissa a causa de un episodio epiléptico durante la noche. Cada vez que mi madre intentaba disciplinar a Melissa, ésta le espetaba que no tenía derecho a regañarla, pues no era su verdadera madre. Mi padre también trató de poner fin al acoso que sufría, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos, ya que Melissa parecía no temer a nada ni a nadie. Desde regaños hasta intentos de diálogo amable, nada lograba disuadirla de su cruel comportamiento hacia mí. En ocasiones, incluso la amenazaban con enviarla lejos, pero ella los desafiaba a hacerlo, consciente de que eran amenazas vacías. Y esto era solo en la escuela secundaria. Con el paso del tiempo, Melissa empeoró considerablemente. Para cuando llegamos a la preparatoria, ya había adquirido una serie de malos hábitos y se había convertido prácticamente en una delincuente juvenil. Había comenzado a fumar y en ocasiones se escapaba de casa para ir a beber con sus amigos, quienes eran tan problemáticos como ella. No fue hasta que Melissa fue arrestada una noche junto a sus compañeros por allanar una propiedad mientras estaban ebrios que nuestros padres finalmente decidieron enviarla lejos para que recibiera la ayuda que evidentemente necesitaba. Después de semanas de súplicas y protestas, mis padres lograron que Melissa ingresara en un centro de rehabilitación para adolescentes con problemas de conducta. Aunque ella se mostró renuente, mi padre se mantuvo firme
y le dejó claro que si deseaba seguir viviendo con nosotros y ser parte de la familia, debía mejorar su comportamiento, pues no podía permitir que continuara perturbando a los demás y convirtiéndose en una amenaza para la sociedad. Melissa se marchó enojada y permaneció ausente durante varios años, sin regresar hasta que nos graduamos, ya que se había matriculado en una escuela cercana al centro de rehabilitación y vivía con su tía. Durante ese tiempo, no tuve contacto con ella, principalmente porque no me interesaba saber cómo le iba a mi mayor acosadora. Mis padres la visitaban todos los fines de semana y me preguntaban si quería acompañarlos, pero mi respuesta siempre era negativa. Después de la partida de Melissa, sus amigos comenzaron a ignorarme y a actuar como si yo no existiera, lo cual mejoró notablemente mi experiencia en la preparatoria, ya que ya no tenía a nadie hostigándome constantemente. Melissa había continuado su educación en el centro de rehabilitación y finalmente regresó. Lo primero que hizo fue disculparse conmigo por todo lo que me había hecho pasar. Parecía un poco más calmada, y realmente pensé que había cambiado para bien, así que decidí perdonarla. De todos modos, estábamos a punto de irnos a la universidad en unos meses, así que no tenía mayor importancia. Una vez que iniciamos nuestros estudios universitarios, ambas nos mudamos. Solo regresábamos a casa durante las vacaciones, y debo admitir que Melissa se comportó de manera mucho más amable conmigo después de eso. Sin embargo, con amable, no me refiero a que realmente fuera afectuosa conmigo, sino simplemente que me ignoraba en lugar de molestarme en cada oportunidad que tenía, como solía hacer en el pasado. Para ser honesta, fue un cambio muy bienvenido, pues prefería ser ignorada a ser acosada. Nuestros padres notaron esta dinámica, pero no intentaron obligarnos a llevarnos bien o a actuar como hermanas. Dado nuestro historial, consideraban que esto era más que suficiente. Luego, comencé a salir con Greg, y después de estar juntos durante un año, decidí llevarlo a casa para el Día de Acción de Gracias y presentárselo a mis padres. Todos congeniamos muy bien, y por primera vez noté que incluso Melissa mostraba interés en la conversación, algo inusual desde su regreso de la rehabilitación. Ella y Greg parecían llevarse especialmente bien, y a partir de ese momento, Melissa comenzó a mostrar más interés en ser mi amiga, acercándose a mí con frecuencia solo para charlar, algo que nunca antes había hecho. No entendía qué estaba sucediendo y una pequeña sospecha se instaló en mi mente. Tal vez a ella le gustaba Greg, así que un día, impulsada por la paranoia, decidí preguntarle directamente si la verdadera razón por la que intentaba ser mi amiga era por Greg o algo similar. Ella se rió y me aseguró que ese no era el caso, pero mencionó que durante nuestra primera cena juntos, mientras Greg hablaba sobre su familia, había comentado la excelente relación que tenía con sus hermanos, y eso la había hecho reflexionar sobre la forma en que se había comportado conmigo desde su regreso. Ahora, según ella, estaba tratando de enmendar las cosas y mejorar nuestra relación. Según Melissa, su cambio de actitud no tenía que ver directamente con Greg, pero él había sido el catalizador que la había llevado a replantearse nuestra relación. Me confesó que durante mucho tiempo me había culpado por haber sido enviada lejos, pero finalmente había llegado a aceptar que no había sido mi culpa, sino que ella misma se había metido en ese lío con su terrible comportamiento. Por lo tanto, ya era hora de que dejara de castigarme por ello y comenzara a esforzarse por ser parte de esta familia, lo cual no sería posible hasta que me pidiera disculpas sinceras y trabajara activamente en nuestra relación. Soy una persona emocionalmente frágil, y lo que Melissa me dijo ese día me conmovió profundamente. Como una tonta decidí perdonarla y ser su amiga, y supongo que eso fue lo que más me dolió, porque después de haber establecido una amistad, ella me traicionó. Durante mucho tiempo mantuvimos una buena relación, y Melissa se involucró activamente en los preparativos de mi boda. No diría que éramos las mejores amigas, pero tampoco estábamos tan mal como solíamos estarlo. Mientras reconstruíamos nuestro vínculo, nos reuníamos al menos 1 o 2 veces al mes y manteníamos una comunicación fluida. Para cuando me comprometí, nuestra relación era cordial. Siempre que coincidíamos en eventos familiares y situaciones similares, se comportaban con bastante normalidad, por lo que nunca sospeché nada, ya que no tenía motivos para hacerlo. Incluso después del compromiso, continuaron actuando como si nada pasara, y ni por un segundo se me ocurrió que tal vez Greg tenía algo con Melissa. Simplemente, esa idea jamás cruzó por mi mente, porque Greg interpretó de manera convincente
el papel de un hombre enamorado de mí durante todo el tiempo que me engañaba con Melissa. Y ella también fue muy convincente al fingir ser mi amiga, por lo que no descubrí la verdad hasta que ya era demasiado tarde y ellos ya se habían marchado. Mis padres querían rastrearlos y traerlos de vuelta a casa, pero los convencí de que lo dejaran así, porque yo solo quería olvidarme de todo. Ya era suficiente que los dos me hubieran hecho quedar como una completa idiota y se hubieran fugado una semana antes de mi supuesta boda. No quería más drama, pues me encontraba sumida en una profunda depresión y simplemente no tenía fuerzas. Pasé las semanas siguientes sin hacer nada más que trabajar y dormir, tratando de evitar enfrentarme a mis sentimientos. Mi corazón, obviamente, estaba destrozado y yo me sentía entumecida, pero lo peor aún estaba por venir. Un par de semanas después de mi frustrada fecha de boda, recibí una postal de Melissa desde California. Pero eso no fue todo, porque también había incluido un montón de fotos de ella con Greg, en las que se veían realmente felices. Era muy evidente que me lo estaba restregando en la cara, pues incluso mencionaba que lamentaba la sorpresa antes de mi boda, pero obviamente no lo sentía en absoluto, y su intención era claramente provocarme. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella nunca me había perdonado realmente por lo ocurrido todos esos años atrás, y aún me consideraba responsable de que la hubieran enviado lejos. Tampoco había querido ser mi amiga en ningún momento. Simplemente me había utilizado para acercarse a Greg, y yo, ingenuamente, confié en ella y le permití usarme. Debo admitir que fue un plan realmente diabólico. Durante días después de recibir esa postal, ni siquiera podía conciliar el sueño, pues estaba perdiendo la cabeza por todo esto. Fue una experiencia realmente traumática para mí, y tuve que recibir terapia durante meses para deshacer todo el daño y lidiar con mis problemas de confianza. La postal no fue un incidente aislado, y Melissa continuó enviándome fotos de ella y Greg durante los meses siguientes. Solo se detuvo después de aproximadamente un año, debido a que yo no le respondía ni participaba en su juego perverso. Nuestros padres estaban realmente molestos por esa situación y, naturalmente, cortaron todo vínculo con ella a partir de ese momento. Ni siquiera intentaron comunicarse con Melissa después de la primera postal, y eso representó un gran problema para ella, porque estaba destinada a heredar el negocio de su padre. Melissa había estudiado administración de empresas, y esa fue una de las razones por las que eligió ese camino, ya que quería unirse a su padre en el negocio. Pero, por supuesto, después de lo que había hecho, nuestro padre rompió toda relación con ella y me dijo que yo podía ocupar su lugar porque sentía que tenía que compensarme de alguna manera. Sin embargo, yo no tenía formación en negocios, de hecho, había estudiado historia, lo cual no tenía mucho que ver con el mundo empresarial, así que necesitaba aprender los conceptos básicos primero. Mi padre me aseguró que no había problema, pues estaba dispuesto a enseñarme todo lo que sabía para que, eventualmente, pudiera hacerme cargo del negocio en lugar de Melissa. Así, acepté su propuesta y comencé a trabajar bajo su tutela para poder aprender a dirigir la empresa, y él pudiera jubilarse y cederme las riendas. Después de un tiempo, me esforcé arduamente durante un par de años, y el año pasado finalmente fui ascendida, y mi padre se retiró. Fue una sensación increíble, porque había comenzado desde cero y había tenido que aprender todo, pero ahora todo marchaba sin contratiempos bajo mi dirección, y así ha sido desde entonces. Gracias a mí, mis padres ahora pueden pasar más tiempo juntos sin preocuparse por el negocio, porque yo me encargo de él. Ha transcurrido bastante tiempo desde entonces, y prácticamente dejé de pensar en Greg después de comenzar a trabajar para mi padre, pues eso ocupaba todo mi tiempo. Eso, junto con la terapia, me ayudó a seguir adelante, y diría que ahora he superado completamente el pasado y no pienso en ellos ni en lo que hicieron. Nunca imaginé que volverían a ponerse en contacto conmigo, y mucho menos que me pedirían ayuda, porque eso requeriría una gran dosis de descaro y una total falta de neuronas funcionales, pedirme que los ayudara después de haberme engañado, haberme hecho quedar como una tonta y además restregármelo en la cara. Pero supongo que a Melissa y Greg realmente les faltan neuronas, porque se comunicaron conmigo hace unos días. Yo estaba en casa porque era fin de semana, y alrededor de la hora del almuerzo, escuché a alguien tocando frenéticamente el timbre de mi puerta. Pensé que era la pizza que había pedido, así que no le di mucha importancia. Cuando abrí la puerta, me llevé la sorpresa de mi vida al encontrar a Melissa parada afuera de mi casa,
luciendo realmente preocupada, en lugar de un repartidor. Me quedé sin palabras, así que simplemente esperé en silencio a que ella dijera algo mientras la observaba. Era evidente que estaba aquí para pedir ayuda, pues se veía muy mal, y su apariencia la delataba. Incluso cuando era niña, Melissa siempre había sido muy cuidadosa con su aspecto, pero ahora vestía ropa vieja y descolorida, claramente comprada hace mucho tiempo. Sus jeans le quedaban demasiado cortos y ella misma parecía no haber estado alimentándose bien. Ya había decidido que, sin importar lo que ella estuviera a punto de pedirme, mi respuesta sería un rotundo no. Melissa comenzó diciendo que necesitaba mi ayuda, pues ella y Greg habían estado pasando por dificultades desde hacía varios meses, cuando él perdió su trabajo y, en lugar de buscar uno nuevo, se había entregado a la bebida. Y aunque ella había estado tratando de encontrar empleo, no lo lograba debido a que había dejado todo para quedarse en casa y encargarse de las tareas domésticas cuando se mudó por primera vez con Greg. Como consecuencia, no había estado trabajando recientemente, y ese vacío en su currículum la convertía en una mala candidata para todos los puestos a los que había postulado. Melissa mencionó que se había enterado por algunos familiares que nuestro padre se había jubilado y me había cedido las riendas del negocio, así que ahora estaba aquí para pedirme que la contratara y le diera algo que hacer. Me dijo que había venido hasta aquí solo para solicitar mi ayuda y expresó su arrepentimiento por lo que había hecho en el pasado, pero ahora contaba conmigo para sacarla del apuro. Incluso afirmó que ni siquiera se había acercado a nuestros padres aún, y había venido directamente a mi casa a pedir ayuda, porque sabía que tengo un corazón bondadoso y se sentía terriblemente culpable por haberme traicionado en el pasado. Pero estaba segura de que no se lo negaría ahora que necesitaba mi ayuda. Su sentido de la superioridad era tan ridículo que terminé riéndome en su cara y le dije que buscara en otro lado, porque yo no contrato a traidores. Luego le cerré la puerta en la cara y volví a entrar en la sala de estar, preparándome para llamar a la policía si no se iba pronto de mi propiedad. Afortunadamente ese día se marchó, pero aún no me ha dejado en paz. Después de su visita, lo primero que hice fue llamar a nuestros padres y contarles lo sucedido. Me dijeron que habían escuchado de algunos vecinos que Melissa había regresado a la ciudad sin Greg, pero no lo habían creído. Vivimos en una ciudad relativamente pequeña, donde todos se conocen, así que rápidamente pudimos descubrir que Melissa había estado aquí durante aproximadamente una semana antes de que finalmente me visitara y había estado viviendo con uno de sus antiguos amigos de la secundaria. Probablemente fue su amiga de la secundaria quien le había dicho dónde vivía y también sobre el hecho de que había heredado el negocio que legítimamente debería haber sido suyo. Y ahora estaba realmente sacándole provecho a esa información. Un par de días después de visitarme, decidió ir a ver a nuestros padres para contarles lo despiadada que estaba siendo. Había esperado que estuvieran de su lado, ahora que tenía la ventaja de quien estaba sufriendo más. Pero no podría haber estado más equivocada, porque mi padre le dijo que el negocio ahora era mío para dirigir y que podía tomar la decisión que considerara adecuada. Él ya no tenía voz en el asunto porque no iba a estar supervisándome, y mi madre le recordó que ella era la que me había traicionado al huir con mi prometido, después de fingir ser mi amiga durante años, y ahora merecía completamente lo que le estaba pasando. Había perdido el derecho de pedir ayuda a cualquiera de nosotros, especialmente a mí, después de haberme estado enviando postales para atormentarme. Melissa intentó defenderse diciendo que todo eso ya era cosa del pasado, y que ahora es una persona diferente, pero mis padres le dijeron que tenía que irse porque no querían tener nada que ver con ella. Eso la llevó a armar un berrinche en casa de mis padres y afirmar que siempre me habían favorecido sobre ella, tratándome como la hija dorada. Le dijo a mi padre que, a pesar de ser su propia carne y sangre, nunca la había tratado así y actuaba como si yo fuera su única hija y ella no valiera nada para él. Cuando mi padre le recordó que había hecho más concesiones por su comportamiento en el pasado de las que cualquier otro padre en el mundo habría hecho, ella respondió que aún así no importaba. Yo tenía todo lo que se suponía que ella debía tener, incluido el negocio del que me jactaba. Melissa alegó que ni siquiera era culpa suya que Greg se hubiera enamorado de ella y quisiera pasar su vida a su lado en lugar de conmigo, pero por alguna razón, ella era la que estaba siendo castigada por eso, y afirmaba que las postales que había enviado eran una disculpa genuina y que ni siquiera estaba intentando atormentarme. Y honestamente,
No he podido dejar de pensar en eso desde que mi padre me contó lo que dijo. De alguna manera, es cierto que se suponía que ella heredaría este negocio y estaría en mi lugar, pero realmente lo perdió por sus propias acciones. Yo no tuve nada que ver en eso. Nunca le dije a mi padre que la excluyera de su vida y me pasara el negocio a mí. Lo hizo por su propia voluntad y se siente algo injusto que ella me culpe por esto. Además, lo que dijo sobre mí siendo la hija dorada es absolutamente falso, pero puedo entender por qué se sentiría así porque, en su mente, ella fue la que fue enviada lejos porque me quejé de ella y de su acoso constante. Que un padre decida enviar a su hijo lejos es algo muy importante, y sé que fue difícil para mi padre, pero de nuevo, eso no es culpa suya ni mía. Si no hubiera tomado las medidas necesarias para evitarlo, Melissa podría haber terminado siendo una criminal o algo así, porque ese era el camino que estaba tomando. Aparte de eso, realmente no creo que ella estuviera tratando de disculparse con las postales, y probablemente solo estaba tratando de encubrirlo diciendo que era una disculpa genuina. Me siento mal por ella porque su esposo resultó ser completamente inútil, aunque esquivé una bala allí. De hecho, vino a mí, y no puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para ella. Así que en cierto modo, lamento tratarla de la manera en que lo hice. Ahora tengo todo y ella no tiene nada, así que no puedo evitar sentir lástima por ella. Así soy yo como persona. Además, ha pasado mucho tiempo y no siento que deba aferrarme a ese rencor más. Pero tampoco quiero ayudarla de ninguna manera. Lo máximo que puedo hacer es darles mi simpatía, pero realmente no quiero contratarlos o ayudarlos con dinero. Creo que es suficiente que incluso sienta lástima por ella después de todo lo que me hizo pasar. La mayoría de la gente probablemente ni siquiera se inmutaría. La única razón por la que incluso siento lástima por ella en este momento es porque este negocio realmente debería haber sido suyo, y ahora que estoy en una posición de poder, finalmente me estoy vengando de ella, y simplemente siento que no está bien. Podría ser por lo que dijo sobre mí siendo la hija dorada, o tal vez simplemente sea el síndrome del impostor, pero me siento rara con esto. Actualización 1. No tenía ni idea de qué hacer, y los comentarios aquí solo me confundieron aún más porque algunos dijeron que estaba haciendo lo correcto al rechazarlos, y la otra mitad dijo que siempre había sido la hija dorada, y por eso Melissa comenzó a comportarse mal. Así que esto no fue tan útil como pensé que sería. Decidí hablar con mis padres porque cada vez que he tenido que enfrentar problemas en mi vida, siempre me he acercado a ellos en busca de consejo, y esta vez hice lo mismo. Me dijeron que no tenía motivo para sentir lástima por Melissa, porque todos habíamos hecho todo lo posible para tratar de hacerla una mejor persona. Pero si ella no estaba dispuesta a cambiar en algún momento de su vida, entonces no había mucho que pudiéramos hacer por ella. Mi padre me dijo que tenía toda la intención de dejarla hacerse cargo del negocio si se hubiera comportado y sido una buena hija, pero fracasó en todo y se burló completamente de nuestra familia. Después de eso, sería una tonta esperar que la dejara tomar el control o incluso ser parte de la familia nuevamente. Actualización 2. Ha pasado aproximadamente una semana desde que Melissa apareció en mi puerta y desde su visita a mis padres, no habíamos vuelto a saber de ella. Casi pensé que había regresado con Greg hasta hoy, cuando apareció en mi lugar de trabajo para armar un escándalo. Fue horrible porque simplemente entró al lugar. Luego se colocó frente a mi oficina y comenzó a gritar sobre cómo le había robado este negocio, justo debajo de su nariz, al fingir que era una niña buena para nuestros padres y constantemente ser una aduladora para que me aprobaran. Aparentemente, yo era responsable de vilipendiarla al acusarla falsamente de acosarme durante toda nuestra infancia, e incluso hablar con mi padre para enviarla a rehabilitación solo para afianzar mi posición como la niña dorada de la familia. Continuó gritando que este negocio debería haber sido suyo, pero ahora yo me negaba incluso a dejarla ser parte de él, porque tenía celos de que Greg la hubiera elegido a ella sobre mí. A diferencia de nuestros padres, que siempre me habían favorecido, y como yo no estaba acostumbrada a ser pasada por alto, perdí la cabeza y volví en contra de ella a nuestros padres. Cuando escuché los gritos, decidí salir y verlo por mí misma después de llamar a seguridad. Intenté decirle que se callara, pero continuó durante unos buenos minutos hasta que finalmente la echaron del edificio. Decidí llamar a mi padre antes de llamar a la policía para obtener su opinión, y él estaba furioso. Así que me dijo que fuera directamente y llamara a la policía,
Afortunadamente, cuando llegaron los agentes, ella aún estaba acechando cerca, probablemente esperando a que saliera del edificio para gritarme o tal vez hacer algo peor, como atacarme físicamente. La policía se la llevó y la acusaron de allanamiento de morada y disturbios del orden público, pero esos son cargos menores y probablemente pueda salirse con solo una multa o tal vez servicio comunitario, en el peor de los casos. Pero ciertamente quedará registrado, y eso nunca es bueno. Le dije a mi padre que la habían acusado y arrestado, y esperaba que estuviera un poco molesto al respecto, pero solo parecía exasperado, y me dijo que estaba cansado de esto, y quería un descanso de tener que lidiar con su locura. Sinceramente, me siento mal por él, porque no debe ser fácil tener una hija como Melissa y ser culpado por todo lo que sale mal en su vida, aunque la mayor parte del tiempo sea culpa suya. Honestamente, todos hemos sido realmente pacientes. Actualización 3. Bueno, creo que Melissa ha regresado a California porque han pasado un par de días y no hemos sabido nada de ella, lo cual es extraño porque esperábamos que nos atacara después de su arresto. Pero mi padre preguntó por ahí y le dijeron que un par de personas la vieron dirigirse hacia la estación de autobuses el otro día, así que supongo que se ha ido. Sinceramente, es un gran alivio que se haya marchado ahora, porque realmente temía que intentara hacer algo explosivo para llamar nuestra atención a continuación, y eso siempre es mala noticia. No sé qué va a hacer ahora con toda la situación de Greg, porque parece poco probable que obtenga ayuda de alguien más después de esto. Solo espero que encuentre algo que hacer y salga de este lío. Y no, ni siquiera estoy siendo amable o compasiva en este momento. Tengo razones muy egoístas para decir esto, y es porque sé que si no encuentra una salida de este lío, entonces simplemente volverá aquí con Greg y nos molestará más, y no quiero eso. Así que sinceramente espero y rezo para que ella o Greg encuentren un trabajo y puedan mantenerse por sí mismos. De cualquier manera, no he sabido de ella durante un par de semanas al menos, y estoy aliviada de que esta pesadilla haya terminado ahora.